La palabra de hoy es tabernáculo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Del hebreo zoel, tienda, mishkan, del verbo shakan, morar, morada, recinto, y del griego generalmente sken, tienda, casilla, alojamiento, morada. Cualquier tienda o morada temporal, especialmente el tabernáculo erigido por Moisés en el monte de Sinaí, la sagrada morada de Dios y el centro del culto hebreo por más de 4 siglos, frecuentemente denominada tabernáculo de reunión del testimonio. De acuerdo con el sistema teocrático, Dios era el supremo gobernante de Israel y el lugar santísimo del tabernáculo parecía en forma visible la gloria, símbolo de la presencia divina, la llamada Shekinah. La palabra Mishkan se refería a Zoel como residencia de la gloriosa presencia del Señor. Este resplandor visible flotaba sobre el propiciatorio del arca entre 2 querubines. Se construyó el tabernáculo de acuerdo con el diseño que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Los materiales más voluminosos que se emplearon en la construcción, como ser la madera y las pieles de animales, se podían conseguir en las inmediaciones del Sinaí. Los metales preciosos como oro, plata y bronce, como asimismo el lino, obviamente los trajo el pueblo desde Egipto. Un cálculo aproximado del precio de los diferentes materiales usados en la construcción del tabernáculo nos revela que significaba una inversión considerable. ¿Qué más podemos decir? Mucho más de esta palabra. El candelabro con sus lámparas y diversos utensilios se hizo con un talento de oro. Se necesitaron aproximadamente 6 meses para construir el tabernáculo, tarea que insumió la segunda mitad del año después de la salida de Egipto. El tabernáculo, propiamente dicho, era una tienda cuadrangular de 30 codos de largo, 10 de ancho y 10 de alto. Las dimensiones del conjunto de la estructura no figuran con exactitud en los registros del Éxodo, pero se las puede calcular sobre la base de los detalles que se dan a las cortinas, las tablas que se usaron en las paredes del tabernáculo y las medidas proporcionales, pero mayores, del templo de Salomón. La tienda estaba dividida en 2 compartimentos, el primero conocido como el lugar santo y el segundo como el lugar santísimo, literalmente el santo de los santos. Este constituía un cubo de 10 por lado, mientras el lugar santo era de 10 codos por 20. El tabernáculo estaba rodeado por un atrio o patio de 50 codos de ancho por 100 de largo, limitado por cortinas de lino de 5 codos de alto. Esta pared de cortinas estaba suspendida por 60 columnas y quizás de maderas de acacia, por ser esta madera la usada para los muebles de otras columnas, revestidas de plata y sostenidas por pedestales de bronce. En la parte central del extremo oriental del patio se hallaba la entrada, que constituida por una cortina especial de 20 codos de largo. En la mitad oriental del patio, cerca de la entrada, estaba el altar de los holocaustos y el lavacro o lavatorio. El tabernáculo, propiamente dicho, ocupaba una posición central en la mitad occidental del patio. Se abría hacia el oriente. Esta entrada estaba formada por una cortina de lino suspendida mediante 5 columnas de madera de acacia revestidas de oro y sostenidas por pedestales de bronce. En el lugar santo, al lado derecho, al norte de la entrada, estaba la mesa de los panes de la propiciación de madera de acacia revestidas de oro, y a la izquierda estaba, en la parte sur, estaba el candelabro de 7 brazos, el cual estaba hecho junto con sus lámparas y utensilios de un talento de oro puro. Delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso, también hecho de la misma madera de acacia revestida de oro
puro. La entrada al lugar santísimo era una cortina de lino cubierta de complicados bordados y sostenida por 4 columnas. El único objeto se encontraba en el lugar santísimo era el arca del pacto, una caja de madera de acacia revestida de oro puro, cubierta con una conocida como el propiciatorio, en cada uno de cuyos extremos se hallaba un querubín, el cual era de oro puro. La estructura del tabernáculo estaba formado por paredes de madera y un techo constituido por 3 diferentes cubiertas de pieles. En las paredes había 48 tablas de madera de acacia, de 10 codos de largo por 1.5 de ancho, revestidas de oro. Se conservaban en su lugar gracias a unas espigas y estaban afirmadas sobre pedestales de plata, 2 por cada tabla. Las mantenían unidas unas barras de madera que las atravesaban de lado a lado. Eran 5 por lado. La cubierta interior, que hacía las veces de el cielo raso y colgaba parcialmente por las paredes, estaba sostenida por esas tablas y era de lino fino, delicadamente bordada con querubines en azul, púrpura y escarlata. Sobre esta se encontraba otra de pelo de cabras dividida en 11 secciones por 30 por 4 codos. Encima había una tercera de pieles y carneros y la otra de pieles de tejones. En el atrio o patio actuaban los sacerdotes y levitas de acuerdo con sus respectivos deberes para llevar a cabo los servicios religiosos y cumplir o suplir las necesidades. Los miembros de la congregación también entraban por la entrada del atrio para presentar sus sacrificios y confesar sus pecados. Durante la conquista de Canaán, el tabernáculo estuvo instalado en Gilgal y el primer campamento de los hebreos en ese país y el cuartel general de Josué estaba cerca de Jericó. Cuando se completó la conquista, se le trasladó a Silo, donde permaneció durante el período de los jueces, hasta la toma del arca por parte de los filisteos. Evidentemente, Silo fue destruida y dejó de ser el centro del culto. Durante el reinado de Saúl, el tabernáculo estuvo en Nob, y durante buena parte del reinado de David, y hasta la dedicación del templo de Salomón en Gabaón. Cuando el templo se construyó, se trasladó el tabernáculo y el arca y los utensilios sagrados fueron ubicados en la nueva estructura, o más bien el conocido templo de Salomón. Hasta aquí hemos llegado con todos estos detalles maravillosos de la construcción del tabernáculo, solo para que tengamos una pequeña idea de cuán santo y sagrado es Dios y lo que Él nos pide. Que sigamos yendo al tabernáculo de Dios, que hoy es su casa de adoración, y le sirvamos así como le servían los levitas y los sacerdotes en su templo. Que Dios te bendiga y que nos ayude cada día a seguir aprendiendo mucho más de su santa y bendita palabra.